Buenas noches. ¿Cómo era qué palabra usábamos en Quichua para arte? Suma ruda, o sea, hacer bien, hacer bonito. Suma ruda. Bueno, este tema, llevarlo al plano estético, ya es problemático en sí, porque como pudieron ver, se trata de una cosmovisión que es más holística. Entonces, hablar de estética sería como ir a un laboratorio, hacer un corte y violentar un poco el equilibrio, ¿no? Se supone que la estética forma parte de ese tejido en el cual están el resto, ¿no? de las actividades, de las disciplinas, ¿no? O sea, no es que sean disciplinas ni actividades, sino que todo está realmente concebido como un todo. Entonces, ya en sí hablar de estética andina se convierte en una forma un poco, y por eso ahí en la descripción que vieron en internet, yo hablaba de implementar. La pregunta es si se puede implementar esta filosofía, y vamos a ver que la palabra filosofía tampoco es correcta. Vamos a dejarla por ahora así. Si se puede implementar esta filosofía como una estética, o si se puede restringir esta filosofía a una estética. O sea, ahí tenemos dos opciones. Tendríamos una última opción, pero sería demasiado trabajosa, que sería mirarlo todo en sentido general, que es como funciona verdaderamente, pero nunca terminaría. O sea, es bastante complejo esto. En sí mismo la palabra estética ya de por sí es una palabra occidental que ni en Occidente mismo siquiera tiene sentido. Imagínense tratar de explicarlo, tratar de aplicarlo a este tipo de cosmovisión, de cultura, incluso hasta de racionalidad, pero entre comillas, porque no es ni siquiera una racionalidad convencional, al menos a la que estamos, a la que nos han, en la que nos han educado por ahora, ¿no? Quizás en un futuro esto evidentemente tiene que ser resuelto, y van a ver que hay algunas estrategias. Yo mismo he venido implementando en clase algunas estrategias para ir dándole un giro a esta cuestión, porque solemos siempre partir desde la racionalidad, sobre todo eurocéntrica, y tratar entonces de entender la racionalidad andina. Este curso de Historia del Arte, aquí tengo a un estudiante mío, hicimos lo contrario. Comenzamos entendiendo la racionalidad andina, y de ahí pasamos a la racionalidad griega, ¿no? O sea, le dimos el giro necesario. Ese giro es necesario. O sea, no sé si funcionó bien, pero por ahora es lo que tenemos, ¿no? Y hay que ver cómo eso se va desarrollando. Ahora, en la palabra estética, como saben, es problemática, porque estética en griego lo que significa es sensibilidad, lo sensible. Y se supone que la estética es la disciplina, según Hegel, que estudia lo bello, ¿no? Y por eso Hegel decía, esto no debe llamarse estética, porque con estética nos referimos a todos los sentidos, incluso desde el punto de vista biológico. Quizás mejor sería denominar esta disciplina filosofía del arte o filosofía de la belleza. Para el caso no nos va a funcionar mucho, porque ni la palabra filosofía la podemos implementar, como veremos, en la cultura andina, porque es una palabra que inventaron los griegos para su propio pensamiento, y después cuando
después lo que se cometió fue un error, digamos que, vamos, no es un error tan... digamos que dentro de la ambición de llevar el concepto a hacerlo universal, se pensó que filosofía era un término que se podía aplicar a toda la sabiduría de este planeta. Entonces empezaron a hablar de filosofía de la India, de filosofía oriental, y terminaron hablando de filosofía andina. Y lo cierto es que los griegos, cuando inventaron la palabra filosofía, estaban hablando de ese saber propiamente griego, que en principio tenía un nombre mucho más exacto, que era fisiología, el nombre que recibía. Recuerden estos filósofos presocráticos, esos son los filósofos. Y después, con el paso del tiempo, la palabra se fue ampliando hacia todo, digamos, el pensamiento europeo, y en la medida en que se fue descubriendo el mundo que les rodeaba, se pensó que todos los saberes eran filosofía. También se cometió otro error, se le llamó episteme a todos esos saberes, lo cual es un error garrafal, porque la palabra episteme es una palabra que se refiere al saber desde el punto de vista teórico, no al saber desde el punto de vista práctico. Y como vimos aquí, esto no es un episteme, porque se trata de saberes que tienen que ver no solo con lo cognitivo, sino también con lo empírico. Entonces la palabra episteme en griego viene del verbo epistame, que significa estar por encima de. Quiere decir que yo veo las cosas desde arriba, desde el plano precisamente cognitivo. Entonces la palabra epistemología yo me opongo completamente a que se utilice para nombrar este tipo. O sea, la palabra episteme, como mejor se traduce, no es como saber, es como ciencia, realmente, es la mejor traducción de todo. Pero bueno, al final se ha puesto de moda. Y incluso hay ya asignaturas que se llaman epistemología, y dentro de ellos se pretende estudiar todas las culturas, todas las filosofías de todas las culturas. Fíjense cómo es todo una pléyade de terminología que es griega y que ha sido sacada de su contexto y violentada en otro contexto. Eso es un error. Habría que ver si funciona. Yo creo que no, porque yo creo que el lenguaje, como bien saben ustedes, el lenguaje en sí mismo tiene una riqueza, ¿no? Entonces, cuando uno usa una palabra, esa palabra arrastra consigo toda una historia que siempre va a estar ahí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es un problema utilizar esto. Ahora, ¿cómo llamar? Filosofía de la belleza andina. ¿Acaso entienden la belleza como entendemos la belleza nosotros? Filosofía del arte. Ya dijimos que arte era summa plurae, que era hacer bien, ¿no? Hacer algo hermoso, hacer algo bueno, ¿no? Al mismo tiempo, bueno y hermoso. Realmente, si quisiéramos traducir eso al español, no podemos traducirlo como arte. Deberíamos traducirlo como poesía, poiesis. Porque poiesis es la que es hacer bien las cosas, ¿no? Hacer algo hermoso y bueno. El arte es saber hacerlo. O sea, ahí habría que ver. ¿Se dan cuenta? Es muy difícil adaptar la terminología a la terminología occidental que estamos empleando, y sobre todo aquí en la universidad, que nos movemos en el terreno
de las artes. Entonces, hay dos libros que son fundamentales y que el uno es de la década de los 90, de filosofía andina. Siempre les digo a mis muchachos que es una vergüenza que un austriaco venga a escribirnos un libro de filosofía andina en vez de haberlo escrito nosotros, ¿no? Eso me parece imperdonable, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Vino este hombre de Austria, aprendió quichua, aymara y español y nos escribió un libro de filosofía andina. Y uno dirá, bueno, la palabra filosofía a lo mejor no la emplea bien, el europeo, no sé qué, pero lo escribió. Nadie más lo escribió, ¿no? Entonces ya ahí es lo que les digo, ¿no? Ahí habría que... ¿Por qué no tomamos la iniciativa? Por supuesto que el libro, cuando uno lo lee, se va a dar cuenta que está lleno de prejuicios, de una serie de cosas. Imagínense, es teólogo el hombre, entonces moraliza muchos aspectos. En fin, yo tenía mucha curiosidad e incluso tuve que preguntarle a ella, pero ¿es cierto esto que dice este hombre aquí? No puede ser, esto no. O sea, este hombre está prejuiciado por la propia cosmovisión cristiana. O sea, una serie de cosas increíbles. Pero al mismo tiempo es muy útil porque él trata de encontrar relación entre la terminología quichua, en este caso, y aymara, con la terminología europea, que es la que predomina en la academia. Entonces eso funciona como un puente, ¿no? Yo creo que debe seguir siendo un puente y que el objetivo sea que en algún momento la terminología quichua y aymara no necesite ya de apoyarse tanto en la terminología eurocéntrica, ¿no? Digamos que se gane ese lugar, ¿no? Porque de hecho muchas veces es incluso hasta puede ser más exacta a veces que lo que uno cree, otras veces demasiado general, en fin, puede ocurrir cualquier cosa. Este texto salió el año pasado, este otro, se llama Acercamiento a la estética indígena andina. Fíjense, este es escrito por un ecuatoriano, profesor de la Universidad Católica de Quito. Yo tuve el honor de asistir a las conferencias que él hizo previas a la publicación del libro, y ahí fue cuando empecé a estudiar un poco más esto. Y este libro sí está dedicado a la estética, o sea, tiene una introducción como tal filosófica que yo encuentro alguna similitud en la implementación, ¿no?, de la terminología de Easterman, pero aterriza en el arte indígena, específicamente en el caso de la pintura de Tigua, que no es una expresión tan antigua, es una expresión que tiene 100 años, más o menos, ¿ok? Entonces quiere decir que se encuentra en un rango contemporáneo. Le voy a poner comillas a eso porque lo contemporáneo aquí significa otra cosa. Y los análisis que él realiza se basan en los principios que ya Lucila le había tratado. El principio de la relacionalidad es total, o sea, es el principio como tal. El resto son como subprincipios, ¿no? O sea, fíjense que o sea, aquí lo tengo en mayúscula por eso mismo, porque aquí el principio de la relacionalidad es el, digamos, el principio mismo, y el resto son subprincipios.
O sea, ¿cómo funciona la relacionalidad? Bueno, a través de la correspondencia, a través de la complementariedad, a través de la reciprocidad. ¿Ya? Entonces, y quiere decir que esto, en su principio, sería relación en armonía. Eso significaría corresponder, o sea, yo te correspondo y tú me correspondes en armonía, armónicamente. El de los complementarios sería existimos en un mismo lugar, pero nuestra existencia permite que o sea, en la medida en que yo existo, planifico la existencia del otro, y ese planificar la existencia del otro me planifica a mí. Eso es lo que significa el principio de la complementariedad y el principio de la reciprocidad, que es que hay una correspondencia, pero esa correspondencia tiene que ser en equilibrio. O sea, lo mismo, habría que ver cómo se mide eso, no hay forma. ¿Por qué? Porque es una praxis, ¿no? No hay forma de decir, bueno, yo te doy una cantidad de tal cosa y tú me devuelves lo mismo. No es eso precisamente, ¿no? Sino que lo mismo que te ofrezco, lo que yo te ofrezco debe tener el mismo valor que lo que yo recibo, pero no en el sentido económico, ¿no? Sino más allá de toda esa, ni siquiera ético tampoco, no funciona ninguna de esas categorías. Entonces, en este libro, Pablo Cabrera, que es el intelectual ecuatoriano, no se ve muy bien la obra, porque la escaneé directo del libro, pero bueno, algo se ve. Hay una cosa importante para poder entender esta, si la vamos a llamar estética, digamos. La realidad es que dentro de esta cultura, el cosmos, la relación, ese cosmos que es relación, es empírico. Entonces, en ese sentido sí es estético, ¿ya? En la cultura occidental se dice que el cosmos es antropocéntrico, ¿no? Eso decía, o al menos eso es lo que dejaba en entredicho la cultura griega. O sea, el ser humano era el ente más importante, ¿no? Piense que no es, ahí se pierde el equilibrio, porque si el ser humano es el más importante, quiere decir que el resto de los entes ya no entran en reciprocidad ni correspondencia, ni se complementan. Entonces, para evitar, fíjense aquí en la obra cómo están los seres humanos, pero también están todos los animales de todo tipo, están las plantas, están los elementos, y ninguno tiene una jerarquía por encima de él. Esta es una pintura de Tigua que se toma como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que dice el otro filósofo del que estamos hablando, Easterman, el austriaco? Él dice que evidentemente no se puede tratar de una cultura antropocéntrica, porque el hombre en esta cultura no es el centro. Él dice, el ser humano es una especie de guardián, pero el hecho de que sea guardián no le hace superior a ningún elemento, ya sea animal, vegetal, pero también mineral, o sea, de todo. Aquí estamos hablando casi de una especie de animismo, pero hay que también tener cuidado con la idea del animismo, porque pensar que no es el animismo convencional al que estamos acostumbrados, que es que todo tiene
vida propia y que esa vida propia es un principio, como si fuera un principio único que le da vida a todo, eso no aplica aquí. Entonces es un animismo, pero es un animismo en un sentido plural. O sea, todo tiene vida propia, pero esa vida está como repartida. ¿No? Está repartida entre todos. No es una sola fuerza que le da vida al resto. No es el esquema, digamos, que usa Spinoza, por ejemplo, ¿no? Spinoza utiliza un esquema que es panteísta, animista, más o menos, no sería ese el esquema. Entonces, ¿qué es lo que dice Istema? Como no es logocéntrica esta cultura, y esta cultura se basa en las relaciones que se establecen entre todos los entes, entonces se trata de una cultura estetocéntrica. O sea, el centro de esta cultura es la relación, no es el ser humano. Y ahí es donde comienzan a observarse las diferencias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tienen un cuadro, ¿no? Este cuadro es del autor del libro, lo tiene en su casa. Si observan, él hace como una especie de esquema que tienen aquí. Aquí en el centro se corresponde con la chacana, ¿no? Esa sería la chacana, ¿no? Tal y como explicó Lucila, el Hanak Pacha sería arriba, el mundo de arriba. El Kai Pacha es este mundo, aquí. Y el Uku Pacha sería abajo, ¿ya? Y fíjense que ella no emplea las palabras tampoco, por ejemplo, no habla de los muertos exactamente, sino que habla de los difuntos, de los antepasados. ¿Por qué? Porque la palabra muerto es una palabra, digamos, que sugiere que no hay vida. Pero sin embargo, ya cuando uno le da esa vuelta, difunto, antepasado, adquiere otro sentido. Entonces quiere decir que esto que está abajo no está completamente muerto, no está sin vida, y que eventualmente establece comunicación, relación, en virtud del principio de la relacionalidad. Y lo mismo va a pasar aquí. Y por eso la leyenda que ella menciona, de que fueron runas primero, ¿no? Y después se convierten en el sol y la luna, eso lo que significa es que todo se relaciona, ¿ya? No está lo divino por un lado y lo humano por el otro, sino que tienen una relación. Ahora, una de las cosas que más llama la atención aquí es que, y tiene que ver con la naturaleza propiamente, el paisaje andino y también amazónico es un paisaje que suele no tener línea del horizonte. O sea, no, en ese paisaje la línea del horizonte aparece muy pocas veces. ¿Ya? Estás en la selva, evidentemente nunca vas a ver horizonte. Estás en la montaña, lo único que vas a ver son montañas que se cruzan como estas que ven. Y por eso es que aquí, en estas obras, nunca va a haber línea del horizonte. Siempre lo que vamos a tener son montañas que van cruzándose. Incluso los caminos en la montaña no pueden ser rectos, tienen que ir siempre bordeando la montaña. Y eso va a marcar la manera en que representan, ¿no? Entonces vemos que lo que va a ocurrir es que como las montañas se cruzan, se crea este triángulo, que es el que propone Pablo Cabrera. ¿Ven la montaña? Ahora, arriba
está el sur, abajo está el norte, y por supuesto entonces se invierte. El oeste va a estar acá, o sea, el occidente estaría acá y el oriente estaría acá. Entonces, dentro de este triángulo, este vendría a ser el esquema, la estructura que van a tener estas obras. O sea, se van a enmarcar siempre en este triángulo invertido. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que en este curso lo que hicimos fue esto: estudiamos primero esta cuestión y después, cuando empezamos a hablar de Grecia, nos dimos cuenta que ahí sí hay horizonte y el triángulo está en la posición, digamos, convencional, o al menos esa es la posición a la que nos habían habituado a observar el triángulo, ¿no? Con la base descansando en el horizonte mismo. Aquí no, aquí el triángulo está descansando sobre un solo punto y ese punto está en equilibrio, o sea, no se va a caer hacia allá ni hacia acá, sino que va a permanecer en esa. Ahora, como todo esto se corresponde, entonces significa que se pueden trazar todo tipo de triángulos aquí y siempre van a corresponderse. Se supone que este triángulo que está así también tendría un triángulo ¿no? Si no pasa esto, entonces el principio de la correspondencia y el de la reciprocidad no se cumple. Esto significa también que podía haber un triángulo así. ¿Ya? Y de la misma manera, si observan bien, al final esta es la chacana, es una versión, claro. No es la versión a la que nos hemos acostumbrado, pero sí va a tener, digamos, la tendencia a formar esa escalera. ¿Ven? Esa es la chacana. Entonces quiere decir que de la misma manera en que se da un orden determinado, ese orden se replica en todas las direcciones. Claro, no solo se replica en la vertical y en la horizontal, sino que se replica también en profundidad. Quiere decir que tenemos una chacana tridimensional. No solo tridimensional, porque entonces va a entrar la cuestión que bien señala aquí Pablo del tiempo. Quiere decir que la chacana es un símbolo que tiene un alcance cuatridimensional, o sea, es largo, ancho, profundidad y tiempo. Entonces, por lo general, en estas obras, lo que está a la izquierda del eje, ¿ya? Lo que está a la izquierda del eje es lo que ocurre en el pasado, lo que está en el centro del eje es lo que ocurre en el presente, y hacia acá, hacia la derecha del eje, es lo que ocurre en el futuro. Pero al mismo tiempo, como esto es susceptible de replicarse, quiere decir que lo que ocurre en el pasado bien puede ser algo futuro, y así se van ¿no? estableciendo ese tipo de relación. Eso en lo que respecta a la temporalidad. En lo que respecta al espacio, vemos que hay un espacio superior, que es el arriba, que es donde están supuestamente las deidades, pero como bien nos contó Lucila, esas deidades también bajan. Miren, aquí está el cóndor. Esta es la leyenda del cóndor enamorado.
Fíjense que el cóndor se transforma en ser humano, o sea, tiene propiedades licantrópicas, lo cual es muy común en todos los imaginarios. En el imaginario africano, por ejemplo, se da mucho. Tiene propiedades licantrópicas, se convierte en persona y viceversa. Se enamora, quiere decir que actúa como un ser humano, sin dejar de ser cóndor al mismo tiempo. Y ocurre también que de paso puede ser que rapte a alguna mujer, y los raptos son muy comunes en todas estas culturas, incluso en la cultura griega, todos los raptos de Helena y de Ariadna raptada por Dioniso, ¿no? O sea, son muy comunes. Y entonces la muchacha que ven aquí es la que él rapta, y entonces pasa de aquí a la arriba. Entonces los seres humanos están buscando, fíjense cómo se establece la temporalidad, pasado, presente y futuro, y eventualmente esta parte que vemos aquí, que es rocosa, ya representa el inframundo, abajo. Siempre en todas estas obras va a estar representado de esa manera. O sea, no hay ninguna de estas obras que viole este principio. No sabemos si fue que se lo propusieron llegado un momento. Yo sé que Pablo Cabrera estuvo 20 años viviendo con esta gente, con los pintores de Tigua. A mí me parece que él les puede haber influenciado en algo, ¿no? Mantén el esquema, no sé, me dio la impresión, ¿no?, que pudo haber intervenido. Eso suele ocurrir cuando se hace trabajo de campo, que uno sin querer interviene e introduce determinado regla o concepto. Ahora, lo que sí él observa es que el norte, ¿cómo se dice norte? Uray, norte, que significa abajo. Entonces, cuando esta gente trabaja, toman el cuadro, que por lo general puede ser de madera, pero también de piel de cordero, y se lo ponen abajo. O sea, no trabajan con caballete. No sé si me entienden. Toman digamos que este es el bastidor, ¿no? Puede ser puede que sea de madera completo, o puede que sea de piel ya montada, y lo colocan aquí en el ombligo, que sería abajo, sería el norte, y trabajan, o sea, no trabajan sobre caballete. ¿Qué significa eso? Que la obra, si usted trabaja en caballete, y recuerden que los impresionistas tenían esos pinceles gigantescos para poder, ¿no? En Madrid, en la casa de Sorolla, ahí está el taller de él, y van a ver que parecen unas escobas, los pinceles gigantescos. ¿Por qué? Porque los impresionistas trabajan de lejos. Pero en este tipo de obra no se trabaja de lejos. La obra, digamos que está en esa relación de correspondencia. Por eso es que se trabaja en esa posición. Llama la atención que sea precisamente el ombligo, ¿no?, que es en todas las culturas el centro vital. O sea, hay muchos elementos que son interesantes. Pero que si en la medida en que esto no se sistematiza y se escribe, suele permanecer un poco indefinido. La gente no se entera de cómo funciona.
Entonces quiere decir que el artista, por lo general, se relaciona con la obra de una manera más directa que el pintor convencional. No quiere decir que todos los pintores actuales, digamos, trabajen de esa manera, todo lo contrario. Hay artistas que se pintan el cuerpo, que usan el cuerpo como soporte. Se puede dar de todo ya a partir del siglo XX. Habría que ver cuál sería la diferencia. Yo también tengo una teoría al respecto, vamos a ver cuál es un poquito más grande. Ahora, mirando esto desde un punto de vista bien general, Pablo Cabrera hace como estos esquemas. Son muy útiles porque si se fijan en la pintura sería el esquema de cómo se trabaja la pintura de figura. Si se fijan, todos los entes están representados del mismo tamaño. Y no solo eso, no tiene perspectiva con el punto de fuga, que es la más tradicional de la cultura occidental. No es la única, no es el único tipo de perspectiva, ¿no saben? Es la más, digamos, la que el Renacimiento patentó de una manera más casi espectacular, ¿no? En aquel momento un espectáculo, ¿no? Que es la que representa aquí. Aquí vemos que en la pintura, digamos, clásica hay un punto de fuga y los entes se van representando proporcionalmente. En la medida que se aleja se va volviendo más pequeño, pero esto sigue una regla determinada, que es la que te va a dar el tamaño. Si este ente de aquí lo representa un poquito más grande, quiere decir que si lo acerca va a ser mucho más grande que este. Entonces se da el caso de que en los cuadros renacentistas, no los de Miguel Ángel ni Da Vinci evidentemente, pero sí de otros autores, están repletos de errores de perspectiva, ¿no? Por ejemplo, suelen pintar árboles atrás que son demasiado grandes, o sea que si los proyectaras hacia el frente fueran árboles gigantescos. Eso suele ocurrir mucho. Ahora, en la perspectiva, digamos, que está bien lograda, Miguel Ángel, por ejemplo, o Da Vinci, incluso Da Vinci tiene en la Gioconda, si pueden observar el horizonte que está desnivelado, ¿no? Cuando tengan tiempo, le echan un vistazo y van a ver que ahí él cometió un error. No sabemos si es consciente de eso o no. Realmente poco importa ya, ¿no? Preguntarse. Ahora, ¿qué pasa aquí sin embargo? No hay punto de fuga. O sea, sí hay un punto de fuga, pero este punto de fuga no funciona de esta manera. Si funcionase de esta manera, entonces los entes que estuvieran en el último plano serían más pequeños y los que están en el primer plano serían más grandes. Y lo que suele pasar es que casi todos son del mismo tamaño. O por lo menos los que están más lejos suelen ser un poco más pequeños, pero no lo suficiente como para simular la profundidad verdadera que sí simularía de esta manera. Entonces pasa que todo está desperdigado y a esto, digamos que yo lo reconozco como una perspectiva múltiple, porque si se fijan hay un punto de fuga, pero como cada ente está desperdigado por toda la obra, eso crea distintos puntos múltiples. Pero, bueno, aquí me equivoqué.
jerárquica. Pero es no jerárquica. ¿Por qué? Porque si yo representara un objeto más grande que el otro, en algunas culturas, esto significa que es más importante. Esa es la perspectiva jerárquica. Pero como aquí todos los entes son del mismo tamaño, mírenlos aquí, no importa que estén lejos, incluso la doncella que está raptada tiene el mismo tamaño. Bueno, doncella, sí, en fin. Si se fijan, tiene el mismo tamaño, o la diferencia no es apreciable como para, digamos, decir hay aquí una profundidad importante. Y lo mismo va a pasar con el resto incluso en la lejanía van a ver que los árboles, estos pinos que vemos aquí, si acercáramos estos pinos llegaran a la luna por el tamaño que tienen ellos. Y otra cosa que llama la atención es que por lo general la perspectiva también utiliza los colores fríos al fondo y los colores cálidos delante, ¿no? Así es como nosotros acostumbramos, ¿no? Así nos enseñaron a ver también, eso es interesante. Y si se fijan aquí, no pasa eso, o sea, hay colores fríos en el fondo, evidentemente, pero también utilizan colores cálidos en los terceros y en los últimos planos. Quiere decir que no respetan las normas que supuestamente sigue la perspectiva clásica. Entonces, estos son los esquemas que propone Pablo Cabrera en su texto. O sea, esta es la forma en que normalmente se organizó la pintura clásica europea, y esta es la manera en que la pintura antigua se fue desarrollando. Ahora, aquí tenemos mejor la obra, más grande. ¿Ven? Sí, observen que todo lo que está lejos parece, sin embargo, estar un poco más cerca. Y de ahí viene toda esta cuestión de la relatividad del espacio. O sea, por la general te dicen aquícito cuando algo está muy lejos, ¿no? Y el aquícito es